Veamos el ejemplo número 2. Dice así: la empresa Waldo Moreno y Asociados se dedica a la construcción de vías para automóviles. Actualmente quiere renovar ciertos equipos y por ello quiere invertir en 25 máquinas de tipo plancha vibradora para la compactación de suelos. Con anterioridad, la empresa había comprado ese tipo de máquinas a dos proveedores diferentes. Según los antecedentes históricos, estas máquinas cuentan con las vidas útiles en horas que han sido estimadas del modo siguiente. Los datos se aprecian en la tabla a continuación. Con base en esos datos mostrados, ¿qué marca le recomendaría a la empresa Moreno? Asuma que ambas máquinas tienen aproximadamente el mismo costo, por lo cual este concepto no será utilizado en evaluación. Sistemáticamente señale el criterio utilizado para evaluar y tomar la decisión. Iniciamos entonces con el segundo ejemplo para reforzar entonces el concepto del valor esperado para una variable aleatoria del tipo discreta. Tenemos aquí entonces en el tablero los datos que nos ha proporcionado el problema. Ahí están las dos compactadoras, las cuales van a ser puestas a prueba para ver cuál de las dos sería la mejor opción para invertir por parte de Waldo. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que las dos tienen casi el mismo coste. Por lo tanto, al tener el mismo coste, descartamos esa opción. Tendríamos que invadir entonces otras, como lo vamos a ver a continuación, los tres criterios que van a ser tomados en consideración para la toma de decisiones. El concepto del valor esperado, que es el que va a medir lo que corresponde a la vida útil promedio, cuál de las dos compactadoras tiene mayor vida útil. Luego confiamos entonces en la dispersión para ver qué tanto se muestran de diferente los tiempos que vamos a evaluar. Y por último, el criterio del valor esperado correlacionado con el de la desviación estándar, que sería medido a través del coeficiente de variación. Entramos entonces con el primer criterio. Antes debemos de confirmar que la suma de las probabilidades asignadas a cada uno de los eventos debe de sumar la unidad o el 100%. Verifiquemos entonces ese axioma. Recuerden que ese axioma lo vimos en el ejemplo anterior. Aquí sumamos y en efecto cumple la unidad. Y para la compactadora B, las vidas útiles por igual van a completar la unidad, creando así la confianza de los datos con los cuales vamos a trabajar. De este modo entonces ahora pasamos a evaluar el concepto del valor esperado. Recuerden que la fórmula está dada por la siguiente expresión. Es la sumatoria desde el primer valor hasta el enésimo del producto ponderado de xi por p de x sub i, en donde x sub i ahora sí va a tener un apellido, la variable, y es que corresponde a la vida útil en horas para cada una de las máquinas. Y P de X sub I representará las probabilidades asignadas a cada una de ellas. Queremos recordarles que estos datos provienen de un análisis de estadística descriptiva en la cual se llegaron a recoger todos los resultados que corresponden a cada una de las máquinas en cuanto a las vidas útiles. Estos datos se llegaron entonces a ubicar en una tabla de distribución de frecuencia y de allí se generan entonces las estadísticas con las cuales vamos a trabajar a continuación. Pasamos entonces a evaluar el concepto de valor esperado como criterio. Voy a señalarlo aquí. Criterio del valor esperado. Y empezamos a trabajar con la compactadora A. Aplicando la expresión, tendríamos entonces que el valor esperado de la vida útil de la compactadora A. Bien, tenemos entonces que el valor esperado
de la vida útil de las máquinas que corresponden a la compactadora A entrarían a ponderarse con 2000, que corresponde a la primera vida útil por su respectiva probabilidad de ocurrencia, más 3000 por la probabilidad de que tengan esa duración, que es del 30%, y finalmente agregamos el tercer término, que es de 4000 por el 10%, que representa su probabilidad de ocurrir. Tenemos al final que la vida útil promedio de estas compactadoras asciende a 2500 horas. Podemos resumir así que el tiempo de vida útil promedio de estas compactadoras asciende a 2500 horas. Haremos ahora la relación para la segunda compactadora, la B. Bien, para las compactadoras B tendremos que el valor esperado, la vida útil de ellas, sería igual a 2000 por el 50%, que corresponde a la probabilidad de que éstas tengan esa duración, más 3000 por el 45%, y finalmente 4000 por el 5%. Una vez que evaluemos la expresión, el resultado final asciende a 2550 horas. Bien, eso indica entonces de que las compactadoras B tienen una duración promedio de 2550 horas. Si comparamos este resultado con las anteriores, vemos que en promedio las compactadoras B tienen una duración de 50 horas más que las de A. Por lo tanto, si este fuese el criterio para tomar la decisión, recomendaríamos entonces a las compactadoras B por tener una mayor vida útil promedio. Bien, esto no indica que la selección sea la correcta. Hay que evaluar también qué tan diferentes son los tiempos que se han considerado como vida útil para estos dos tipos de compactadoras. Para ello entonces vamos a entrar a ver la dispersión, la cual va a ser evaluada a través del concepto de la desviación estándar. Vamos a entrar entonces en detalle. Criterio número 2 es el criterio de la desviación estándar. Bien, tenemos entonces que si este fuese el criterio, la fórmula, recuerdan ustedes, está escrita por la siguiente expresión. Tenemos que sería la raíz cuadrada de la sumatoria desde igual 1 hasta n de la diferencia de xy menos el valor esperado. Esto se eleva al cuadrado y luego se multiplica por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos. Bien, tenemos entonces que de acuerdo a la expresión se extiende por inducción matemática los tres valores que representan a cada uno de los tipos de vida útil de las compactadoras. Bien, para ello tendríamos entonces lo siguiente: desarrollamos el modelo. Compactadora A desarrollamos la expresión. Aquí aclaro que en el ejemplo anterior habíamos utilizado una mecánica diferente a la que vamos a utilizar en este ejemplo, y era de que creamos una tabla para resumir el desarrollo de cada uno de los términos de la fórmula.
Vamos a cambiar entonces de estrategia para que conozcan entonces los dos procedimientos, introduciendo ahora los valores dentro de la expresión. Son tres términos, así que tendríamos que la desviación estándar para las compactadoras A van a estar representadas por la siguiente expresión. Fíjense la fórmula a lo interno, la primera operación es restarle a cada valor de la vida útil el promedio que se acaba de evaluar en cada una de ellas. Para las A era de 2500 horas. Esa diferencia luego se eleva al cuadrado y por último se multiplica por su respectiva probabilidad de ocurrencia. Bien, vamos a extender por inducción a los otros dos valores, reemplazándolos a continuación. ¿Ok? Si desarrollan la fórmula, obtenemos entonces ahora la desviación estándar para estas compactadoras, que debe darle 671 horas. Bien, para interpretar el valor, esto indica que de acuerdo al promedio anterior, que era de 2500 horas, el tiempo de vida útil pudiera llegarse a dar en una forma diferente a ese promedio, oscilando en más o menos este valor. O sea, si se lo restan y se lo suman a las 2500 horas, que fue lo que representó el valor esperado, esta sería la oscilación, el rango, la tolerancia, el intervalo de valores con los cuales puede llegar a interactuar la vida útil de cada una de las máquinas. Acuérdense que este valor lo ideal es que sea 0. Si es 0, significa que las máquinas tienen una vida útil precisa. No hay margen de error. Eso en la vida real es totalmente falso. No hay máquinas tan precisas. Por lo tanto, hay siempre tolerancias en cuanto a las dificultades que puedan tener cada una de ellas en cuanto a estos casos que vamos a evaluar en el día de hoy. Caso específico, las compactadoras A, si se aleja más de 0, mientras mayor sea esa diferencia, menos precisa entonces va a ser la máquina al momento de interactuar. Vamos entonces ahora a comparar con la segunda compactadora, las B. Bien, tenemos que para las compactadoras B, su desviación estándar va a ser igual. Aquí tenemos 2000 menos su vida útil promedio, que fue evaluada en 2550, se eleva al cuadrado y se multiplica por el 50%. Pasamos ahora a los otros dos términos. Y por último, tenemos entonces 4000 horas, 2550 al cuadrado por el 5%. Bien, tenemos entonces que la desviación estándar para las compactadoras B debe darnos 590 horas. Esta es la oscilación o el intervalo de valores dentro del cual puede estar evaluándose la dispersión de la vida útil de estas máquinas. Si la comparamos con la anterior, que nos dio 671 horas, vemos que este resultado es menor, se acerca más a 0 y por lo tanto brinda a las máquinas mayor estabilidad en cuanto a su vida útil, señalando así que al tener menos dispersión, si este fuese el criterio para la toma de decisiones, estaríamos recomendando nuevamente a las máquinas B, fíjense que hay consistencia, no todo el tiempo es así, para invertir en ellas en cuanto a lo que sería pues la consulta del problema, que es
cuál de los dos tipos de compactadoras se deben de comprar para beneficiar en este caso al inversionista, Waldo Moreno. Vamos a el tercer criterio, el último, y es el que se conoce como el coeficiente de variación. Y evaluamos el criterio para cada una de las máquinas. Compactadora A, en donde aplicamos el concepto coeficiente de variación para la variable aleatoria a tratar, será obtenido a través de la división del valor de la desviación estándar entre el valor esperado, y se obtiene una lectura porcentual, por eso es que hay que multiplicarlo por 100. En este caso, para poder obtener el resultado en la compactadora A, buscamos el cociente. Coeficiente de variación para A va a ser igual a la desviación estándar 671 horas entre 2500